Buenas tardes, doctor Monteagudo, ¿me escucha? Hola, hola. Hola, doctor, bienvenido. Hacemos prueba de la pantalla. En este momento le estoy cediendo los privilegios de presentador, doctor. ¿Podemos ver la pantalla? La cámara. Listo, le envié la solicitud de la cámara, doctor. ¿Cómo nos ves? ¿Cómo nos ves? Aún no ¿Bien? veo, aún Hola, no los hola. veo, doctor. Share my webcam. Listo, ya va. 1, 2, 3, espero. Ya está. Bien, Les presento a Gerian. muy buenas. Hola, hola. Ok, doctor. ¿Nos oyes? Sí, los escucho bien. ¿Nos ves bien? Sí. Sí. Entonces, ¿empezamos? Sí, si le parece bien, doctor, iniciamos. Muy bien. Nada más faltaría compartir su presentación, doctor, por favor. Listo, gracias. Gracias. Muy buenas tardes, queridos idontonautas. Les saluda su amiga Diana Montoya desde el aula virtual de inteligencia dental. El día de hoy con un interesante programa de Perio MX, patrocinado por nuestros queridos amigos de Oral B y Straumann. Es un gusto para mí presentarles al maestro Carlos Monteagudo. Muy buenas tardes, doctor. Bienvenido. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes amigos de Perio MX. Estamos aquí en vivo y en directo desde Ámsterdam, en Holanda. Estamos muy contentos por acá. Muchísimas gracias. Tenemos hoy el día un invitado de lujo. Está conmigo el doctor Gerian González. Gerian, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Y usted qué tal? ¿Cómo estamos? Estamos muy contentos aquí, transmitiendo de la Europerio. Pues felices, son las 8:30 de la noche acá en Ámsterdam, pero hay luz de día, así que nos sentimos pues como si estuviéramos en México, ¿no? Pues Gerian González es nuestro invitado del día de hoy, nuestro invitado de lujo, y nos va a hablar de este tema. El tema es factores críticos en regeneración ósea, con los principios básicos y eficacia clínica. Pero antes de pasar contigo, Gerian, y al tema, bueno, pues agradecerte que estés aquí con nosotros en PRMX, gracias a Straumann España, gracias a Straumann México, a todos los esfuerzos de todas las personas que hicieron posible esto. Estamos en vivo y en directo desde el hotel donde Gerian está hospedado. Y bueno, platícanos, Gerian, pues tú quién eres, de dónde vienes, hacia dónde vas. Eres un gran speaker, eres una joven promesa que ya es realidad. Platícanos un poco de ti. Bueno, pues gracias, Carlos, por la invitación. También gracias a Straumann España y a Straumann Internacional también por el sponsorship. Y nada, yo pues soy un español que viene de Canarias, de Tenerife, pero que estudió en la Complutense en Madrid junto con el doctor Mariano Sanz, periodoncia, y con el doctor David Herrera y con grandes otros doctores. Y pues bueno, me he formado también la carrera allí, no solo el máster, y ahora soy estudiante del doctorado, estoy también de profesor junto con ellos. Gracias pues a su confianza y a su mentorship. Y nada, pues, ¿qué más contarte? Soy complutense desde las pies hasta la cabeza. No, hombre, pues está genial. Complutense, ¿y tú vives en Canarias? ¿Dónde me dijiste que vivías? Pues mira, vivo en Canarias, en Tenerife, pero también estoy con el doctor Antonio Bujaldón, vicepresidente de SEPA, trabajando en Almería. Y bueno, casi vivo en un avión más que en una isla o en la península. Perfecto, pues tenemos un gran programa el día de hoy. Vamos a pasar a tu presentación, si me haces el favor, Gerian. Y las personas que están escuchando, pues estamos en vivo y en directo por inteligenciadental.com/aula. También estamos en vivo y en directo desde Facebook Live de Perio MX, Facebook Live de Periodón Sunam 3016 y del doctor Monteagudo. Y algo que quiero comentarles es que, bueno, pues tenemos una situación bien especial. En México, Gerian, te lo platicaba hace unos días, tras bambalinas, pues estamos abriéndonos apenas, pero pues afortunadamente a los productos regenerativos que Straumann hace llegar por medio de Botis, ¿no? Productos que ya sabemos que tú tienes mucha experiencia y sobre todo pues en la regeneración, ¿no? Sin más que hacer una charla comercial, también comentarte de que, bueno, el hecho de que tengamos esta exposición en Latinoamérica y siendo un país tan importante, pues qué mejor la evidencia que tú nos vas a compartir, ¿no? Pues sí, desde mi parte quería no solo dar la parte más comercial, que quizás es la marca,
sino también evidencia científica acerca del uso de este tipo de biomateriales, porque son importantes la selección del biomaterial en los procedimientos de regeneración ósea, porque en función de ellos vas a tener unos resultados distintos. Y veremos ahora durante la presentación, que si quieres empiezo a... Claro, perfecto. Adelante. A darla. Adelante, tenemos los controles. Pueden hacer preguntas en vivo y en directo desde Facebook Live y también pueden hacer preguntas por inteligencia dental diagonal aula. Adelante. Y nada, básicamente mi presentación va a tratar sobre una parte de más o menos lo que es la regeneración ósea, los conceptos básicos, pero también vamos a ir a los factores críticos, es decir, a qué factores van a jugar, van a intentar interactuar entre ellos para conseguir una regeneración ósea óptima en nuestros procedimientos en la clínica. Y sobre todo acercarnos un poquito a la idea de István Urban, que quizás es el gran ente en regeneración ósea actualmente. Entonces, salvando lo que es la regeneración ósea, que son procedimientos de reconstrucción tridimensional, vamos a pasar directamente a los conceptos básicos. Y estos conceptos básicos son 4 de regeneración ósea, que fueron descritos ya hace años por el doctor Dahlin, pero quizás más bien revisados por los doctores Van y Boyapati en el 2006, que es el cierre primario, el mantenimiento del espacio, la estabilidad de la herida, y por último la angiogénesis. Pero estos conceptos vienen de la regeneración periodontal. Todo viene desde el diente. ¿Por qué? Porque son los conceptos que se desarrollaron en los años 80 y que vienen a dar lugar que tenemos un defecto, como podéis ver en la radiografía. Veis que tenemos un defecto de 3 paredes, intraóseo de 3 paredes, un sondaje elevado, y que lo tratamos pues, de manera estándar con procedimientos de regeneración periodontal, en este caso fueron proteínas derivadas del esmalte, y vemos que el resultado a largo plazo es bueno, a más de 9 meses. ¿Por qué funciona? Pues porque hemos obtenido esos 4 principios básicos que vamos a aplicar luego en la regeneración ósea. ¿Y qué es lo que queríamos hacer en la regeneración periodontal? Pues inhibir el crecimiento de los compartimentos de tejido blando y aumentar tanto el compartimento de tejido óseo como de ligamento periodontal. Pues en la regeneración ósea es exactamente lo mismo. Lo que queremos hacer es separar el compartimento de tejido blando, que es tanto el epitelio como el conectivo gingival del hueso. Y de ahí conseguimos que este tipo de casos, que son todos casos que podemos obtener en la clínica, tanto de regeneración ósea simultánea como de regeneración ósea diferida, y alcanzar estos resultados a más largo plazo. Pero ¿cuáles son estos factores críticos que van a jugar en la toma de decisiones para obtener un procedimiento de regeneración ósea óptima en nuestro día a día? Pues lo que vengo a explicar. Primero, principios básicos. El cierre primario, ¿por qué es importante? Porque nos va a impedir, uno, el disconfort postoperatorio del paciente y aparte, también un cierre sin infección. A partir de aquí también el mantenimiento del espacio va a ser crucial porque tenemos que crear el espacio que queremos reconstruir. Y a partir de ahí, lo que hacemos es buscar la estabilidad de ese material. ¿Y cómo la buscamos? A través de poder estabilizarlo con el material con chinchetas, las membranas, etcétera, que veremos ahora cómo de crucial es esta estabilización. Y por último, la angiogénesis. ¿Y por qué queremos pasos sanguíneos? Porque de esa médula ósea van a salir células mesenquimales que se van a diferenciar en osteoblastos. ¿Y por qué es esto importante? Gracias también a este estudio del año 2016, que es un randomized clinical trial, es decir, un estudio clínico autorizado en 18 pacientes, que es una muestra bastante reducida, pero en el que compararon un procedimiento de regeneración ósea sin perforaciones corticales con un grupo test donde sí que se hacían las perforaciones corticales. ¿Y qué obtuvieron en este estudio? Vieron que la formación de nuevo hueso y tanto de nuevos vasos es mayor cuando hacemos perforaciones que cuando no hacemos. Por ello, siempre es recomendable que en nuestros procedimientos tengamos que hacer esas perforaciones corticales para conseguir angiogénesis. Pero vamos a quizás que es lo más central de la presentación, que son este cuadro de factores críticos que yo he desarrollado con mi experiencia y también la evidencia científica. Y en los que tenemos pacientes derivados del paciente, es decir, el tipo de defecto y también riesgos de tipo médico, el enfoque que podemos darle a nuestros procedimientos,
también la mano del clínico y por último, que quizás lo primordial, es la selección de los biomateriales. Pero vamos primero al paciente. ¿Por qué es importante? Porque los factores médicos hay que controlarlos, ya sea diabetes, que esté controlada, o ya sea también inflamación local, que tenemos que controlar en todos los pacientes, pero también, sobre todo, la parte del tabaco. ¿Y por qué es importante? Porque también esto nos va a dar una cicatrización de la herida y un riesgo de infección menor si no fumamos que si fumamos. Y por último, el cumplimiento, es decir, la adherencia del paciente al número de visitas que tenemos que dar en nuestra clínica cuando hacemos este tipo de procedimientos. Pero otro tipo son los tipos de defectos. Y los tipos de defectos no son lo mismo. Este tipo de defecto, como puede ser un tipo de defecto 2 o 3 de la clasificación de Benning, como un tipo 4, que es un defecto horizontal, donde tendríamos que hacer una regeneración ósea horizontal, o como defectos verticales que vemos en esta diapositiva, que es el tipo 5. A partir de aquí vamos a ir a la parte central, que son los biomateriales. ¿Y por qué son importantes? Porque tenemos para seleccionar dos tipos, el tipo de membrana y el tipo de injerto óseo. Principalmente, ¿no? Principalmente, son los dos, quizás, que son fundamentales, porque son los que nos van a dar mayor o mejor resultado. Y empezamos por las membranas. Y vamos directamente a las membranas de colágeno, que quizás es lo que más utilizamos el día a día en la clínica, que es lo que quizás podemos seleccionar, podemos ver, y vemos distintas casas comerciales que pueden ir por nuestra clínica, pues ya sea Nobel, sea Dentsply, sea Straumann, sea cual sea. Geisslich, que es la mayor, quizás el gold estándar de lo que vienen y lo que más evidencia científica quizás que tienen en el mercado. Pero vamos a ver qué tipos de membranas tenemos, porque quizás la que más conocemos son las de colágeno natural. Pero también antiguamente teníamos las de ácido poliláctico, polidicólico, si recuerdas la Gaidor. Sí, la Gaidor, sí. La famosa Gaidor, que hoy está otra vez de vuelta. Entonces vamos a ir con el gold estándar. Quizás el gold estándar es la BioGuide de Geisslich. ¿Y qué membrana es esta? Es una membrana de colágeno nativo que tiene dos capas. Una capa que va hacia el epitelio, que quizás es la parte más lisa, y la parte que va hacia el hueso, que es la parte más rugosa. Si veis, siempre en este tipo de membranas tenéis con la parte que pone up. ¿De acuerdo? Que así es un recordatorio. Bueno, pues ¿cuál es la evidencia en comparación con estas otras membranas de pericardio? Pues vamos a ver este estudio. Este estudio es muy interesante del grupo de Daniel Rotamel, que vieron distintas membranas y qué pasaba a largo plazo. Bueno, a las 12 semanas, básicamente en este estudio experimental. Y en este primer cuadro, si veis, si no veis bien lo decís, pero en este primer cuadro tenemos la membrana de pericardio, ¿de acuerdo? Y esta aquí es la de la BioGuide. O sea, lo que dice JM, ¿no? Exacto, JM es la Jason Membrane. Aquí donde está el cursor, bueno, que lo acabo de mover. Le ha dado hacia adelante, estaba muy emocionado. Muy emocionado, pero el JM es la Jason Membrane y esta sería la BioGuide. ¿Y qué es lo que el parámetro que evalúa en esta gráfica? Es el grosor de la membrana con respecto al tiempo. El azul sería la primera semana y el amarillo sería la 12ª semana. ¿Y qué vemos en la Jason? Es que la estabilidad del grosor de la membrana a largo plazo es bastante bueno. Sin embargo, ¿qué pasa con la BioGuide? Fijaos, es muy gruesa al principio, pero a la 12ª semana es casi inexistente. Sí, se te queda... Se te queda en nada, en nada. De hecho, a la 8ª semana casi ya está finiquitada. ¿Y qué vemos con otro tipo de membrana? Por ejemplo, como la Osix o otras, que vemos que el grosor también disminuye a largo plazo, a pesar de que también se mantenga. Pero esto, ¿a qué va el ligado con respecto al tiempo de reabsorción? Pues en este otro estudio, que fue el siguiente paso del estudio de Rotamel, fue comprobar el tiempo de reabsorción o la función barrera de la membrana, que quizás es lo principal cuando seleccionamos una membrana de barrera. Pues en este estudio que compararon las de pericardio, que antiguamente la Jason Membrane se llamaba Remotis, antes de lo que lo cogiese Botis, y tenemos en el control la BioGuide. Vemos que el tiempo de reabsorción de efecto barrera de la BioGuide, por mucho que digan que es a 24 semanas, es de 4 a 8 semanas. Sí, claro. De 4 a 8 semanas. Y ya vieron que a 8 semanas hay casi nada. Hay casi nada. ¿No? Por tanto, no hace de función barrera. Ya. Sin embargo, en este estudio que llegaron hasta las 12 semanas, la membrana Jason o la de pericardio llegaba hasta las 12 semanas.
Pero es que además, si vamos al siguiente estudio, que es el que os muestro aquí, que es un estudio independiente del grupo de Daniel Rotamel, vieron que dicha membrana llega hasta las 16 semanas, es decir, hasta los 4 meses. ¡Qué maravilla! Por tanto, tú vas a tener un efecto barrera hasta los 4 meses, entre los 3-4 meses, mayormente hasta los 4 meses. Que es fundamental para cuando se está dando la proliferación medular hacia la diferenciación. Exacto. Porque el osteoblasto actúa en 3 semanas. Pero claro, si tú tienes que la membrana se reabsorbe a las 8 semanas, esa capacidad del osteoblasto a diferenciarse sería menor. Por tanto, la calidad, que el hueso sea tan maduro es menor en ese tipo de... Y por eso cuando es una reapertura, la matriz ósea que tú ves ahí no está bien organizada. Exacto. Por así decirlo, cuando pones implante se mueve y no queda con estabilidad primaria. Sin embargo, lo que yo he visto cuando coloco este tipo de membranas junto con una buena selección del injerto óseo es que cuando fresco es duro, completamente duro. Incluso el torque de inserción pasa del 45 a 50 newtons por centímetro cuadrado. Podemos pensar entonces que tendríamos un hueso tipo 2-1. 2-1, exactamente. Maravilloso, sí. Incluso lo puedes meter con la carraca, el implante, Sí, sin ningún problema, y coge una buena estabilidad. De hecho, ahora luego veremos casos donde hago cargas inmediatas con un gran éxito a largo plazo. Pero nos vamos a la parte más clínica, quizás, que vemos a la eficacia de este tipo de membranas. Y vemos en este estudio de Mauro Merli, quizás también uno de los grandes ponentes de regeneración ósea, y lo que evaluaron fueron la utilización de la BioGuide, que sería este de aquí, el BB, y luego tenemos el CJ, que sería la Jason Membrane. ¿De acuerdo? Y eran en defectos tipo de distancia, es decir, defectos muy fáciles, que cualquier tipo de membrana podría tratarlo sin ningún problema. Pero fijaos estos 3 parámetros que tengo marcados aquí. Uno, el manejo, tiempo en el manejo, que es menor para la Jason, que quizás para un clínico eso interesa. Eso es muy importante, porque el manejo es complejo, ¿no? Exacto, porque con la BioGuide siempre se te va hacia un lado, hacia otro, pero en cambio esta membrana no. Y tampoco tiene un sentido que vaya hacia el epitelio u otro, no, da igual como la pongas. ¿De acuerdo? No tiene ningún sentido en el que una vaya hacia el epitelio y otra hacia el hueso, da igual. Pero es que además la ganancia, aunque no sea estadísticamente significativa, es mayor para el grupo de la Jason Membrane que en comparación con la BioGuide, en defectos tipos de licencia. Es decir, quiere decir que no tiene, que a pesar de que no hay diferencia estadísticamente significativa, sí que la ganancia tiende a ser mayor para este tipo de membranas. Y voy a ilustrar lo que he dicho con este caso, que es un caso mío. Vemos que una paciente que tiene una boca muy descuidada, etcétera, etcétera, le hacemos las caries, etcétera, etcétera, pero os voy mostrando la parte más superior. Que vemos que tenemos 2 defectos horizontales junto con 2 senos maxilares bastante parecidos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a comparar en un lado la utilización del grupo Botis y en el lado izquierdo utilizamos Geislich. Vamos a ver qué pasa. Misma paciente, mismo tiempo de espera, mismo tipo de defecto. Hacemos las elevaciones de seno. Quizás la parte derecha, donde utilizamos Botis, es un poquito más complicada por el tabique que tenía. No hubo nada que reseñar. Utilizamos solamente un injerto, no es lo que yo hago hoy en día, ya veremos después lo que hago, y siempre lo que hago es fijar la membrana. Pero en este caso queríamos ver qué pasaba simplemente por la utilización de los biomateriales. Hacemos el procedimiento, sutura, como podéis ver aquí, y este es el largo plazo. Vemos que a nivel de la panorámica podemos ver una gran ganancia de hueso, pero fijaos a nivel clínico. Fijaos el lado derecho, que el lado derecho sería este de aquí, sería la parte que es Botis. Que es el lado izquierdo de la pantalla. De la pantalla, exacto. Pues sería el lado derecho de la paciente. Y el lado derecho de la pantalla, que sería el lado izquierdo de la paciente. ¿Veis la diferencia en el hueso que se obtiene? Quizás, sí, la calidad. La calidad. Pues cuando colocamos los implantes, cogimos 2 muestras para hacer histología. Claro. Para ver qué cantidad de hueso maduro se forman tanto en un lado como en el otro. Y esta es la parte de Geislich. Vemos que la cantidad de osteonas, que es la unidad principal ósea, es bastante baja, con un hueso bastante más inmaduro, que cuando vamos a la parte de Botis. Fíjate la cantidad de osteonas que están formadas en esta zona. Completamente diferente, un hueso mucho más maduro, a pesar de que el tiempo de espera ha sido el mismo. Y menos infiltrado inflamatorio, que también es interesante. Exacto. Exacto. Por tanto, esto es algo muy interesante.
porque hemos visto, de hecho, esto se corresponde a nivel clínico. ¿Por qué? Porque cuando fresamos en el lado de botis, nos encontramos con un hueso muy duro, bastante resistente al fresado, que de hecho te cuesta fresarlo. Sin embargo, y pongo en la diapositiva anterior, cuando fresamos ese tipo de hueso, es un hueso que al fresarlo se pierde. Es bastante friable, el implante no coge estabilidad, tienes que volver a cerrar para volver a esperar la integración. En cambio, en el otro lado podrías incluso hacer la carga inmediata, si quisieses. Esa es la gran diferencia a nivel clínico. No, y que a lo mejor, quizás en el lado de Geistlich, tendríamos que regenerar al momento de la colocación del implante por alguna deficiencia, más, ¿no? Exactamente, vez, porque de hecho, a nivel de ganancia horizontal, ya visteis en las diapositivas que era menor en el lado de Geistlich, a pesar de que pusimos la misma cantidad de hueso. Entonces, es completamente diferente. Vamos a ver otro tipo de membranas, porque ya que estamos hablando de regeneración ósea, también tenemos que saber otro tipo de membranas. De hecho, por ejemplo, Straumann también comercializa una crosslink, que es la Membrane Flex. Pues las membranas crosslinks pasa lo mismo que la Jason, ganas mucha parte de regeneración ósea. El problema es la inflamación que crea este tipo de membranas en su reabsorción. Crea bastante inflamación y además puede crear problemas, como veis abajo a la derecha de la pantalla, que son pequeñas resistencias de tejido blando, que no pasa nada, simplemente es irrigar con clorexidina, pero crea al paciente un problema. A pesar de ello, la regeneración que se consigue es bastante buena. Por otra parte, tenemos las non-crosslink, que son las, quizás como las Creos, comercializadas por Nobel, que pasa exactamente lo mismo que con la Jason Membrane. Es decir, la ganancia es mayor que el control que es BioGuide. Es decir, cualquier membrana de lenta reabsorción va a ser mucho mejor que, en este caso, la BioGuide para cuando queremos una regeneración ósea óptima. Ahora, que bueno, hay mucha gente que nos está escuchando. Tenemos casi ya 100 personas entre Facebook Live y nuestra aula virtual. Saludos a Colombia, a todos los países que nos están escuchando. Lo vamos a llevar a hacer una gira por Latinoamérica, lo estamos prometiendo. Es importante mencionar lo siguiente. Estamos hablando de regeneración ósea guiada, pero porque cuando hablamos de membranas para defectos periodontales, que ya no es tan usado, ¿verdad? Por lo que hemos platicado, eso podría ser otra situación. Estamos hablando de que la lenta absorción es buena para la regeneración ósea guiada, ¿no? Haciendo esa acotación, porque luego en América Latina nos confundimos un poco a veces con el tema de regeneración periodontal y la regeneración ósea guiada. Exacto, sí, es verdad. Hay que hacer un poquito de esa adquisición. Quizás para regeneración periodontal hoy en día utilizamos otro tipo de cosas. Es decir, otras estrategias donde utilizamos quizás otros dispositivos como es las proteínas derivadas del esmalte, etcétera, que en regeneración ósea sí que no tiene ningún sentido utilizarlas. Sí, ahorita no tiene para qué, ¿no? Seguimos. Entonces, continuamos. La parte ahora de injertos óseos. Y este estudio, que quizás es el más clásico, que es el del profesor Danny Busser, en el que vio que no había ninguna diferencia en la utilización de cualquier injerto óseo, porque él comparó injerto autólogo, aloplástico, otro tipo de aloplástico, hidroxiapatita coralina, hidroxiapatita bovina también, y otro que, pues, diferente. Pero, ¿por qué no encontró diferencias el doctor Danny Busser? Por esto que veis aquí a la parte izquierda inferior, porque utilizaba una membrana no reabsorbible. Es decir, cualquier cosa que tú vayas a utilizar va a dar igual si tú utilizas una membrana no reabsorbible, porque la ganancia va a ser mayor. Por tanto, quizás este estudio no valdría para poder asentir o aseverar qué tipo de injerto óseo tendríamos que utilizar. Pero este estudio sí que es muy interesante, un estudio del grupo de Eric Rompen, en este caso de la doctora Franz Lambert, y que compararon tres tipos de injertos óseos. El sintético, un seno-injerto menos rugoso, que es el Endobone, que es el de 3i, y luego tenemos un seno-injerto un poquito más rugoso, que quizás es muy parecido al Therabone, que es el Bios. ¿Qué es lo que vio? Es que, fijaos la histología a las 12 semanas de los tres tipos de hueso. ¿Veis la partícula de hidroxiapatita, que es más rugosa, con más osteonas alrededor de la partícula? Pues el resultado de este estudio es lo que dicen, es decir, cuanto más rugosa sea la partícula que tú selecciones, más hueso vital de parte del paciente se va a formar en el defecto. ¿Vale? Wow, qué maravilla. Y bueno, quiero hacer una acotación, también una aclaración. Para América Latina, el hueso sintético es el que conocemos como aloplástico. El endobone no lo tenemos en muchos países de América Latina, casi no lo tenemos. De hecho, 3i ya no existe en América Latina, por así decirlo. Y el Bios sí lo tenemos, que es el gold estándar de los injertos de bovino, de los seno-injertos, ¿no? De hecho, este estudio no lo comparan, pero el Therabone es un poquito más rugoso que el Bios.
por si os sirve de Es como un detalle, ¿no? de detalle, es decir, dato cultural. dato cultural. Por tanto, ambos, es decir, el BIOS también es un material muy bueno, no quiero decir que no sea, porque de hecho es el gold estándar, que quizás entre estos tres que presentan en este estudio, el que tendría que seleccionar sería el más rugoso, que es el BIOS. ¿Y tú qué podrías pensar, Gian, de la perforación de la partícula? Eso también podría ser algo, pero tendría que también ser rugosa. Es decir, no valdría nada de que tú hagas una perforación y que dentro de esa microestructura no sea rugosa. Claro. O sea, tiene que ser rugosa, ¿vale? Para poder tener una formación de hueso mayor. Esto es igual con la rugosidad de los implantes. Si ves la similitud, Sí, claro. es que cuanto más rugoso sea el implante, mayor PIC vas a tener, ¿no? Es lo que se decía, pero más perimplantitis luego vas a tener, que es lo que luego pasa más adelante. Claro. Pero entonces, esto viene a ser casi lo mismo, es decir, cuanto más rugosidad tiene la partícula, mayor formación de hueso vas a tener alrededor de esa partícula. Y quizás esto también viene a colación con el estudio de Isvan Urban, porque es lo que presento ahora, es decir, que es lo que yo hago hoy en día. Yo cojo lo mejor que puedo tener la partícula de seno-injerto, que es que no se reabsorbe, la rugosidad, Que es un endamio. que es un andamiaje, efectivamente, y coge la mejor parte del hueso autólogo, que son las células mayormente. Entonces, ¿qué es lo que nos aporta? Y en esto el doctor Isvan Urban es el ente más importante. Es que cuando hacemos regeneraciones óseas, con este tipo de mixture, vemos que la formación de hueso autólogo en el paciente llega hasta el 70%, es decir, entre un 31% de hueso autógeno junto con un espacio medular de un 43%, llega hasta el 70% de formación ósea autóloga, junto con simplemente un 25% del hueso desproteinizado. Por tanto, esto es importante. Fijaos la cantidad de osteonas que tienen las regeneraciones del Dr. Isvan Urban. Son fantásticas, fantásticas. Y es importante mencionar que es un hueso medular el que toma. Exacto. Y con lo cual hay que dar más células. Por tanto, cuando pones el implante vas a tener un buen PIC. Sí, Que claro. viene también una buena osteointegración. Entonces, esto además a largo plazo, que es el siguiente estudio, vieron que quizás la pérdida ósea marginal después del posicionamiento de la prótesis es simplemente 1 milímetro a los 2 años, con lo cual es impresionante. Es un buen ítem, sí. Es un buen ítem, es decir, y pone implantes que en este caso serían de conexión externa. El doctor Isvan Urban ponía mucho de conexión externa en este caso y en este estudio también, que quizás tengas un poquito más de reabsorción normal al utilizar quizás una conexión cónica o un tissue level, ¿vale? Esto también es importante. Pero es que además, en este estudio histológico, también realizado por Danny Busser, vieron que la adición de hueso autólogo junto con la membrana de colágeno al semi-injerto va a aumentar la calidad de tu regeneración ósea. Básicamente es lo que vienen a decir. Este mixture va a ser crucial para la regeneración ósea en cuanto al tipo de hueso que vas a obtener. ¿Vale? Y ya después de la selección del material, vamos ya a los otros factores, que es quizás el clínico, que esto es algo muy sencillo, es decir, cuanto más experiencia tenga el clínico, mejor va a ir el procedimiento. La curva de aprendizaje famosa. Exacto, la curva de aprendizaje. No es lo mismo que opere pues Carlo Tinti o Massimo Simeon, que pueda operar yo, efectivamente. O un principiante, ¿no? Que está impulsado, pero que vale la pena que se motive y que lo haga, ¿no? Exacto, porque si no te motivas, nunca llegas. Sí. Sí, es muy importante para todo. Eso es importante, entonces, pero cuanto más sepas seleccionar y más puedas disminuir los riesgos en tu cirugía, ¿de acuerdo? Eso te puede ayudar a crecer mucho más en el futuro. Y también lo que nos va a dar el enfoque que puedas utilizar, ¿de acuerdo? Porque tienes que ver un enfoque u otro en función del tipo de defecto que tengas, porque no es lo mismo estos defectos, que son de regeneración ósea simultánea, o regeneración ósea diferida, porque tengas una cresta muy fina o incluso verticales, ya sea con colocación simultánea de implantes o no. Pero también los factores quirúrgicos, y dentro de estos factores quirúrgicos yo los he dividido en dos. Como podéis ver, el manejo del tejido duro y tejido blando. Y tejido blando, efectivamente. Pero quizás vamos a ir un poquito más al tejido duro porque esto es lo interesante. Y esto es muy interesante porque este estudio para mí fue algo fantástico. Y os lo voy a explicar un poquito. Es un estudio muy fácil de hacer, porque es un estudio animal, hecho en 10 cerdos, con un diseño a boca partida. Y hicieron 3 grupos. Un grupo control, donde simplemente colocamos el injerto y la membrana en distancias de este tipo, que ellos mismos hacían, ¿vale? Un grupo test, que
tenía la membrana junto con el semi-injerto y colocaban pins, colocaban chinchetas para poder estabilizar el coágulo, estabilizar la membrana y todo el material. Y por último, bloques de semi-injerto junto con una membrana. Y lo hicieron un CBCT previo al cierre del colgajo y otro CBCT, que es lo que veis debajo, después del cierre del colgajo. ¿Y qué es lo que vieron? Que en el grupo control, donde no colocaban chinchetas, se perdía parte de tu material. O sea que aquí sí servía colocar las tachuelas. Exacto. Es lo que te viene a decir. Es decir, que si tú colocas las tachuelas, como tú dices... Así los conocemos en América. Exacto. Fíjate, todos los días aprende algo. Y si colocamos los pins o las chinchetas o las tachuelas, la estabilidad de tu injerto va a ser fantástica. No se va a perder. Porque muchas veces abres el colgajo y dices, ¿y dónde se ha ido todo ese injerto que puse? Porque puse a lo mejor un bote y medio o dos botes, claro, y se ha desaparecido. Pues por esto mismo. Porque hay que colocar chinchetas para poder estabilizar el coágulo y para poder estabilizar tu injerto. Y esto ya lo decía el doctor Isvan Urban. Cuanto más estable, más duro esté tu tejido compactado, la palabra es compactado, mayor estabilidad vas a tener de tu injerto y mayor regeneración ósea vas a tener al fin y al cabo. ¿Vale? Este es quizás el mensaje de este estudio, que para mí fue bastante impactante. Es un principio biológico vital. Vital, efectivamente. Porque te ayuda a estabilizar el coágulo. ¿Y cómo coloco yo las chinchetas? Pues como el doctor Isvan Urban, porque esto es algo que él las he desarrollado, lo que hago siempre en un defecto, por ejemplo en este que es mandibular, pues lo que hago es colocar siempre primero una chincheta en este remanso de hueso para poder estabilizar la membrana, luego voy a las linguales y empiezo a compactar hueso. Una vez voy compactando hueso en esta zona, coloco una chincheta aquí y sigo compactando hueso. De esta manera ya puedo ir compactando, ir haciendo más dura la zona y que quede muy, muy estable. Qué complejo fijar por igual, ¿no? Es muy complejo, pero hay que tener paciencia, ¿eh? Sí, al principio hay que tener paciencia para poder realizar. Y con todos estos factores, tanto la selección del material, tanto los principios biológicos que hablamos antes, junto con una buena selección del injerto óseo, podemos realizar quizás regeneraciones como estas, ¿vale? Que ahora veremos los casos clínicos para ver la eficacia. Y esto es lo que voy a hablar ahora, es de la eficacia en regeneración horizontal y luego en la vertical. Y quizás el estudio, quizás de referencia hoy en día es este estudio de nuestro departamento, donde hicieron esta revisión sistemática de más de 40 estudios, vieron la eficacia tanto en regeneración ósea simultánea como diferida, horizontal hablamos, ¿eh? Y vemos que en la simultánea la ganancia media es de unos 4,28, donde lo que más se utiliza es un semi-injerto con una membrana reabsorbible. Pues te das cuenta, bueno, se gana un poco más de 4 milímetros. Y nosotros cuando estamos regenerando en el momento quirúrgico estamos aumentando a 6, como si fuera a 6, el doble, ¿no? Exacto, pero ¿por qué? Porque quizás es lo que he hablado antes, cuanto más, porque en este tipo de defectos, quizás sean los tipos de discencias, ese tipo de cosas, no colocamos chinchetas, simplemente colocamos el semi-injerto a la membrana y cerramos. Sí, claro. ¿Y si colocamos chinchetas en ese tipo de defectos? ¿Obtendremos mejores resultados? En mi juicio clínico y en mis resultados, sí. Y pensando en una regeneración también, No, y vamos, ahora veréis en la parte en la regeneración horizontal diferida, fijaos lo que se gana de media, es nada, 3,9. Es nada, o sea, para colocar un implante tendrías que volver a regenerar. Pero os voy a puntualizar esta parte de aquí, que he marcado aquí la parte baja de la tabla, donde vemos que es cuando se utiliza semi-injerto con autólogo, con membrana reabsorbible. ¿Cuál es esa técnica? ¿Os suena? Era Isvan Urban. Efectivamente. Claro. ¿Y cuál es la media que se gana? 5,6. Sí, le gana más. Le gana mucho más. ¿Por qué? Porque estabiliza muy bien el coágulo. Es lo principal que tenéis que hacer. Tenéis que pensar en lo que utilizáis. Y para mí, la verdad que, y no es por decir, porque el doctor Isvan Urban lo que ha logrado es estandarizar nuestros procedimientos de regeneración ósea, que es algo impensable hace años. Sí, antes no se tenía un control sobre eso, ¿no? Nada. Era algo de, miren, gané esto, ¿no? Y qué bueno. Qué bueno, pues yo gané lo otro. Muy anecdótico, todo. No, lo que tenemos que llegar es a esto, a llegar a este tipo de regeneraciones, quizás. Ese es nuestro objetivo. ¿Y cuál es más o menos una toma de decisiones para poder hacerlo en la clínica diaria? Esto es más algo desde mi punto de vista más clínico. Lo que es lo siguiente,
si vemos crestas de más de 3,5 milímetros o de menos de 3,5 milímetros, porque es lo que te va a determinar que consigas estabilidad primaria de tu implante o no. Si no puedo conseguirla, me iría a un procedimiento de regeneración diferida, y si puedo conseguirla, y evidentemente, que es de más de 3,5, pues iría a una parte simultánea. Y vamos con un par de casos. Fijaos este caso que llega a la consulta, con perimplantitis. ¡Wow! ¡Qué caso! En la parte posterior, entonces quizás es la parte más actual, donde te vienen, ya no eran que pacientes que no se pueden poner implantes, no, pacientes con implantes ya puestos que te vienen en esta situación. Eso es lo que ya estamos viendo ahora en América Latina, porque con tanto curso que se da, con tanta implantología que se quiere ver de una manera comercial, ya mucha gente está colocando implantes y nosotros nos estamos llenando de pacientes ya implantados. Ya implantados, exacto, y tienes que remover los implantes para volver a empezar, que es lo que hicimos en este caso. Pero es que fíjate cómo están colocados los implantes, Carlos, fíjate aquí. Es increíble. Yo cada vez que veo este caso digo, pero cada vez que digo, es imposible, quizás, y cuando veo la panorámica es esto como tres mosqueteros, ¿no? Nos volvemos a la Francia de Luis XIV Sí. para poder describir este caso. Es que están implantes muy juntos, muy mal colocados, muy hacia vestibular. Qué bueno, que lo que tuvimos que hacer es quitarlos y poder planificar nuestro caso. Empezamos quitando algunos, empezamos a planificar y vimos el efecto que tiene horizontal este caso. Que ya luego nos platicarás, Gerian, y sería bueno una charla de este tipo de manejo del paciente, porque no creo que el paciente lo haya recibido como una noticia... No, para nada, pero es que ella venía porque venía muy lastimada de varias clínicas, y no sabían qué había que hacerle, porque decían, no, hay que quitar los implantes, o sí, o se mantienen. No sabían qué hacer. Y es que tuvimos que quitar todos. Fijaos el TAC, cuando vemos lo que tenía de hueso residual. No tenía nada. Entonces es mejor quitar y volver a empezar. ¿Cuál es el hándicap de este caso? Es la provisionalización. Es cómo provisionalizar al paciente. Y muchas veces lo que hace el doctor Urban es colocar un implante justo en la zona interincisiva, un implante transicional se llaman, de unos 2 milímetros. Sí, sí, que lo sabes. Coloca una prótesis de quita y pon, simplemente es una bola, una techada bola, y lo provisionaliza así. En este caso, la pobre paciente se pasó unos 6-7 meses con unos provisionales simplemente cogidos en estos dos dientes. Entonces, en el procedimiento lo que hicimos, de regeneración ósea horizontal, básico, pues una descarga de distal en este caso, tenemos bastante movilidad del colgajo, con el mixter de 1:1 de autónomo con injerto y membranas Jason, ¿de acuerdo? En este caso. Fijaos, cuando ya suturamos y a los 9 meses, cómo cambia el perfil de esta paciente. Y aparte el tejido, cómo también empieza a expresarse. A fibrosarse, empieza a expresarse, empieza a aparecer. Pero fijaos el antes y el después de la regeneración ósea. Qué maravilla. Es fantástico. Y la verdad es que cuando abrimos este colgajo, que lo veis aquí el TAC por zonas, vemos que hemos ganado bastante. Usaste Jason y mezclando genoinjerto con autólogo. Exacto, 50-50. Cuando abrimos este caso que veis aquí, fijaos el perfil cómo ha cambiado. Hacemos la extracción de los dos dientes y vamos a por la carga inmediata, como sea. Es decir, colocamos 6 implantes para hacer carga inmediata. Fijaos el antes y el después, cómo era el perfil, bastante fino en esta zona, y fijaos cómo aquí hemos cambiado el perfil y cómo aquí hemos cambiado el perfil. Maravilloso. Colocamos los implantes todos a un torque de más de 50 newtons por metro cuadrado, por centímetro cuadrado. Pero es que además hicimos los valores ISQ y fueron mayores de 70, la gran mayoría de estos implantes. Colocamos los pilares intermedios y hacemos la carga inmediata, que esta es un poquito más artesanal, donde utilizamos una completa que ya lleva la paciente para poder hacer la carga inmediata. Esto es como queda justo después de la cirugía, pero fijaos cómo queda ya rehabilitada la paciente el antes y el después. La paciente mucho más contenta, antes, con implante sacado. Y evidentemente en esta zona, veis que aquí no hemos podido regularizar, pero porque la paciente no nos dejó, Porque la parte de profesionalización, no, que quiero ya mis coronas, llevo más de 2 años con el tratamiento y no nos dejó terminar esta zona porque quizás podíamos haber aumentado un poquito aquí. Manejo de tejido blando. Exacto, pero la paciente no nos dejó, se negaba y estaba contenta ya con su resultado. Fijaos además. Sonrisa baja, quizás. Exacto. No, fijaos cómo cambia la película de antes y después, pero fijaos la sonrisa de la paciente, sonrisa baja y está encantada. ¿Vale? También esto tenéis que jugar con el paciente. No por querer llegar a un resultado 100% es mejor. Esto lo decía un gran amigo mío, que lo mejor es enemigo de lo bueno.
Entonces, siempre tienes que pensar en qué tipo de paciente tienes para poder rehabilitarlo. Y no siempre el 100% es lo mejor, que quizás para este caso, dado todo el tratamiento que llevaríamos, hubiese sido lo mejor. Vamos con otro caso para que veáis, quizás un poquito más avanzado todavía. Esta paciente que venía, una paciente portadora de PPR, de prótesis parcial removible, tanto arriba como abajo, que se quería cambiar porque estaba cansada. Eso es algo clásico. Clásico, esto es clásico. Paciente de toda la vida que lleva su PPR. Tengo dos así ahorita. con gran vestibulización de todos los dientes superiores, bastante más complicado de rehabilitarlo, etcétera, etcétera. Fijaos, estaba cansada además de las paratitis subplaca. ¿Veis? Las típicas micosis que siempre son desagradables para los pacientes, le dan mucha quemazón y ya está cansada y quiere cambiar. Y muy común de las prótesis removibles acrílicas o de Valplast, sí, ¿no? Que le llamamos. Todas, sí, todas terminan igual. Y vemos que cuando estemos en el TAC de esta paciente tenemos para hacer una elevación del seno, con gran nematotización del seno, pero es que en el TAC vemos que la parte más anterior, a pesar que en la zona premolar tenemos buena calidad de hueso, pero la zona más anterior sí que se nos va estrechando, donde quizás también tenemos que darle, fijaos que era portador de prótesis parcial removible, por tanto también tenéis que darle soporte labial. Ojo, esto es importante también cuando planificáis los casos. Sí, porque a veces ponen demasiado material cerámico para darle soporte labial. Exacto, o sea, tú tienes que pensar qué tipo de prótesis quieres. Si quieres una prótesis a tope, una prótesis que quede bien bonita, tienes que darle soporte. Por tanto, tienes que regenerar más, que es lo que hicimos en este caso, irnos a lo máximo. Entonces, vemos el tipo de defecto que teníamos, bastante más fino que lo que parecía en el TAC. Fijaos que aquí la zona del seno es la que está bien, pero que no tenemos altura. Entonces, hacemos la elevación del seno, rascamos toda la ventana para conseguir vuestro autólogo, nos fuimos a arco cigomático y a espina nasal, que se la dejamos un poquito más clara. Hicimos como una especie de cirugía plástica, pero sin quererlo. Bueno, hacemos la elevación del seno. Que porque en este caso, estamos viendo la zona anterior. Esta es la parte posterior. Posterior, okay. Esta posterior, la elevación del seno, donde solamente colocamos el injerto. Vemos que la elevación del seno no hace falta que colocar otra cosa que no sean injertos. Esto está más que validado. Hacemos las perforaciones en la zona anterior. Fijamos nuestra membrana, en este caso por vestibular, porque queremos darle más volumen, por tanto quiero estirar más la membrana y fijaos el volumen que le vamos a dar. Y bueno, fue Jason también. Exacto, todo esto y es Jason. Qué fácil manejo en el momento de que tú puedes... Se maneja muy bien, de hecho cuando la hidratas es fácilmente manejable. No se desgarra tan fácil. No se desgarra nada. No se desgarra nada. Esto para que se desgarre tiene que hacer el test, que es mucha fuerza. Y fijaos que siempre hago una sutura en doble capa. Hago sutura colchonera horizontal para la parte más apical, unos 4 o 5 milímetros del borde marginal de la herida, y luego sutura simple, o incluso hago una sutura de doble sling, descrita por Watchell y Hurzeler, para poder conseguir un mayor cierre. Fijaos el resultado a unos 7 meses después. Fijaos que la paciente ya no lleva PPR. Provisionalizamos en la parte anterior con la parte de los dientes que teníamos, simplemente para que la paciente pudiese llevar algo durante todo este tiempo, y fijaos que hemos conseguido soporte labial. Fijaos toda la parte de soporte que hemos conseguido, sobre todo a nivel anterior, que tenía un gran colapso. Fijaos la paciente que contenta está, hacemos el CBCT y el CBCT tenemos una buena elevación del seno. Fijaos todo el reborde que hemos conseguido en esta. ¿Vale? ¿Por qué? Porque hemos querido planificar un buen soporte labial. Y este es justo el antes y el después de la paciente. Yeah. Cambia completamente su resultado. Vemos también la colocación de implantes para que veáis también intraquirúrgicamente el antes y el después en la reapertura. La ganancia es espectacular. Tenemos hueso por fuera, no tenemos que volver a regenerar para nada. Eso es algo muy bueno. Exacto, que no tenemos que volver a hacer un segundo procedimiento de regeneración ósea que muchas veces hacemos cuando nos toca hacer en la clínica. Con lo cual, esto es algo primordial. Vamos a este otro paciente porque quizás lo que os he enseñado es superior, pero también quizás hay que enseñaros inferiores. Que inferior es un reto. Es un reto en regeneración ósea horizontal. Sin embargo, en la vertical es diferente. Es más fácil la vertical en la zona posterior inferior y es mucho más difícil la parte superior. Pero bueno, vamos a la parte inferior. Vemos que tenemos un gran colapso, un filo de cuchillo mayormente en esta paciente. Y fijaos lo que tenemos. Esto es lo que tenemos que jugar. Es un hueso muy cortical, que hay que hacer bien las perforaciones para poder conseguir angiogénesis, que la hacemos, como podéis ver.
Y estabilizamos lo mismo. Fijaos, las trinchetas iguales, ¿vale? Como las consigo estabilizar, cierre de la herida. A las 2 semanas, vas al tipo, fíjate el perfil que vamos consiguiendo. Qué bien se ve. Esto es el antes y el después, y ahora vemos la reapertura para que os fijéis lo que se gana. Qué maravilla. Oye, ¿y cómo manejas todo el tema de la parestesia? Porque es algo que... No, es que hago lo mismo que Dispar Urban. Es decir, esto la verdad que vale la pena ver mucho al doctor Urban, porque te explica cómo hacer la liberación perióstica. Para que se vaya relajando incluso. Exacto, y esto lo decía también muy bien el doctor Máximo de Santis, que lo que hace es separar la mucosa de la submucosa. Es decir, tú notas en el colágeno una transición desde un blanco hacia un rojo más vinoso. No tienes quizás la inserción muscular. En esa transición es donde tienes que hacer un corte perióstico muy superficial y luego con un periostótomo vas separando esa parte y vas notando que el colgajo te va bastante pasivo, ¿vale? Sin ningún tipo de problema. Sin haber tenido que cortar o haber tocado exacto. la arteria. Yo desde luego no he tenido ninguna parestesia. Ninguna, ¿eh? En ningún tipo de caso no he tenido parestesia. Simplemente lo que sí que he tenido, quizás en regeneraciones verticales, es alguna exposición a la membrana. Sí, que es algo que es algo distinto, pero evidentemente, pues alguna vez... Es una complicación, ¿no? Es una complicación, pero que quizás con este tipo de liberación no es tan frecuente. De hecho, veremos luego la cantidad de exposiciones que tiene el doctor Urban en su procedimiento. Pues este es el cuando lo abrimos, fijaos el antes y el después. ¿Te acuerdas cuál era la media del doctor Urban? Sí, que llegaba 5,6. Sí. Y aquí ya hemos llegado casi unos 8 milímetros en regeneración horizontal. Que la colocación de implantes, que de hecho entraron a Carraca, porque la verdad que está muy duro, fijaos la cantidad de hueso que tenemos, tanto por lingual como por vestibular. Es fantástico. Cerramos, y lo que siempre hago es aumentar tejido blanco. Que ya tenemos una regla importante con eso, ¿no? Es siempre, y además eso está muy correlacionado. Hay un estudio del IMAGTEC que te dice que en pacientes con poca profundidad de fondo de vestíbulo, el riesgo de periodontitis es mucho mayor, ¿vale? ¿Por qué? Porque está asociado a mal control de placa, ¿de acuerdo? Con un menor grosor también de encía queratinizada. Y también de la incomodidad a la higiene, ¿no? También exacto, por eso el mal control de placa. Sí, claro. ¿Y qué tenemos? Que al final la paciente se va con una rehabilitación bastante buena, con una reconstrucción tanto del tejido blando como duro bastante buena, dado que la paciente tenía una mordida borde a borde en esta zona. Pero bueno, la paciente no se quería cambiar la parte superior, que no tenía nada, y esto también es con lo que hay que jugar el día a día. Este es cómo acaba la parte quirúrgica, y este es el antes, y fijaos el después, cómo hemos engrosado bien los tejidos. Vamos a la última parte quizás de la presentación, Carlos, que también es interesante. Quizás también hay que hablar de la regeneración horizontal, pero también la selección de la membrana en parte vertical. Claro. Y en esta parte tenemos dos tipos de defectos, que esto sí que me gusta describirlo, porque este artículo además lo he sacado el doctor Urban este año, donde diferencian la selección del tipo de material en función del tipo de defecto que tengamos en vertical. Cuando tenemos defectos pequeños de menos de 4 milímetros, lo que suele hacer o es una membrana reabsorbible de lenta reabsorción, ¿vale? O una membrana no reabsorbible, que es lo que él utiliza siempre. Cuando tenemos defectos medios o bastante más grandes, siempre nos vamos, o yo me voy a la membrana no reabsorbible. Siempre. Intento irme siempre a este tipo de defectos un poquito mayores. Y qué gracioso, porque hay muchos médicos que se van, cuando son grandes, se van mejor a la membrana no absorbible. Siempre, yo me siempre a la no reabsorbible, siempre. No reabsorbible. Ok, perfecto. Siempre me voy a la no reabsorbible en este tipo de defectos. Y sigo esta sistemática, que es de la misma del doctor Urban. Hacemos la regeneración, esperamos de entre 7 a 9 meses, hacemos un aumento del tejido, de la anchura del tejido blando con un conectivo y luego me voy a un aumento de la profundidad de vestíbulo con un gingival libre. Y ya pasamos a la parte de restauración protésica. Entonces, os enseño este caso. Es una paciente cubana, de hecho, que vino a la consulta, que viene con un problema sobre todo aquí en el central y en el lateral. ¿Qué es lo que vemos en la radiografía? Vemos lo siguiente, después de ver la parte clínica, tenemos un gran defecto, una gran profundidad de sondaje en el central, y en el lateral parece que no hay nada. Pero fijaos en la radiografía, tenemos 2 cementomas alrededor de estos dientes. Qué complejo es.
cuando le pregunto a la paciente, le digo, ¿usted qué se ha hecho aquí o qué le han hecho en Cuba? Me dice, no, me hicieron una apicectomía, que la veo, y una regeneración con hidroxiapatita coralina o algo así. Me sí, dijo que es lo que se utiliza allá en Cuba. Exacto, entonces digo yo, pues bueno, pues no ha resultado y hay que hacer algo. Extrajimos los dos porque al final el 22 también tenía una fractura, por tanto tuvimos que extraer los dos. Y este es el defecto que se nos queda. Un defecto horizontal claro con un defecto pequeño en vertical. Fijaos, el efecto horizontal en el CBCT, el que tenemos, es casi un papel de fumar, fijaos. No, hombre. Entonces tenemos un defecto horizontal bastante grande en zona estética. Entonces, en este caso, me fui a una membrana reabsorbible, como bien venía en el árbol de toma de decisiones. Quizás hoy en día no hago una incisión tan en palatino, sino me dio una incisión más hacia vestibular, ¿vale? Para conseguir que esta parte, cuando cierre el colágeno, no se me quede en la parte palatina, sino se me quede justo en zona media. Es una forma de manejar defectos en zona superior. Coloco unos tornillos de osteosíntesis para que me mantenga el espacio y hago siempre un 50-50, ¿vale? ¿Qué es lo que conseguimos a largo plazo después del cierre siempre en doble capa? Es lo siguiente. Vemos que la regeneración es buena, no es tan mala, pero siempre, evidentemente, va a ser menor que una membrana no reabsorbible, ¿vale? Siempre, si quieres llegar al máximo, quizás deberías irte a una PTFE. Pero el resultado, tanto en horizontal como vertical, no es nada malo. Vemos el antes y el después. Y vamos a por un aumento del tejido del fondo de vestíbulo. En este caso hago la técnica de Easton Urban descrita, que es un strip en la parte más apical. Y luego en la zona intermedia lo que hago es una matriz colágena, que a día de hoy pongo Mucoderm. El Mucograph no lo recomiendo por su uso en el sentido de que el manejo quirúrgico es bien difícil. Es muy difícil. En cambio, en este caso el Mucoderm se puede manejar mucho mejor. Tiene más estabilidad. Te da mucha más estabilidad y te estabiliza mejor el coágulo. Pero fijaos que la técnica funciona. Es decir, simplemente con un strip y con una matriz de colágena entre medio, fijaos la cantidad de ansiedad creatinizada que se consigue con este tipo de procedimientos. Hacemos la reentrada, vemos que los tornillos de síntesis están completamente cubiertos, con lo cual es algo bueno. Y los quitamos, colocamos los implantes, que son 2, 3 con 3, tenían suficiente espacio por 10 y 12. En este caso fuimos a por una segunda regeneración para ganar más, también con membrana de resorción lenta. Volvimos a cerrar, esperamos 2 meses, vemos que el resultado es bastante bueno. Vemos que la regeneración va por encima de los implantes, cual hemos conseguido esa parte de objetivo. Y ahí tenemos volumen. Empezamos a hacer ortodoncia a la paciente, dada a su malposición, a su defecto estético, etcétera. Lo único bueno que tenía la paciente es que tenía una sonrisa baja, pero aún así veremos después el antes y después de la sonrisa. Vamos con la ortodoncia, seguimos, vamos con el más largo plazo. Veis que vamos colocando implantes, etcétera. Y llegamos, cuando quitamos la ortodoncia, la parte de la restauradora. Hacemos un mock-up, el estético dice que quiere hacer carillas, que además quiere poner aquí cerámica blanda. Le digo, hombre, no has provisionalizado directamente implante, sí, por favor, provisionalice y empieza a manejar tejidos. Sí, ahí tiene suficiente tejido como para poder conseguir papilas. Va provisionalizando y fijaos cómo va cambiando la paciente a medida que va haciendo el cambio. Y esta es la sonrisa previa, junto con cómo estaba previamente. Fijaos en la vista cruzal, vista lateral, fijaos la cantidad de pérdida de tejido que teníamos. Y esto es tras el cementado de las formas. A 3 años. Esto más de 3 años. Fijaos como la parte que va, y cuando ya le puso la definitiva, como la parte de la encía se va conformando el suficiente tejido que tenemos. Y esto fue a la semana de la colocación de la prótesis, ¿eh? Con lo cual, la papila a largo plazo se conseguirá, dado que ya he visto por estudios del doctor Cardaropoli, que en paz descanse, que se ha visto que a largo plazo el tejido aumenta a largo plazo. Fijaos el antes y el después. Antes en sonrisa y después en sonrisa. Y vamos cuando son defectos ya para ir acabando esta parte, defectos más exigentes, con defectos verticales mucho más exigentes.
Y este esquema es bastante interesante porque cuanto más difícil es el defecto, la selección de material tiene que ser distinta. Y vemos que en defectos que son retentivos utilizamos membranas reabsorbibles, pero cuando son defectos que no son tan retentivos, tenemos que ir hacia membranas más lenta de reabsorción o membranas no reabsorbibles. Y en el mercado, pues la primera que se comercializó fue la Gore-Tex, que es la de PTFE expandido, y que era un polímero sintético que era biocompatible, que no producía ninguna reacción. Ahora, si se exponía, tenías unas infecciones. Era peor. Era peor. El caso acababa peor. Perdías más de lo que ganabas. Exacto. Lo bueno que tiene es eso, que mantiene muy bien el espacio, pues te da una función barrera bastante buena, pero es las complicaciones. Pero tiene una evidencia espectacular, a más de 25 años estas membranas. Hermosa, sí. Que hoy en día se están yendo a las membranas, no, las barreras oclusivas, las que son de Fénix y demás, que para mí no tienen ninguna evidencia hoy en día. No, nunca van a llegar a lo que se tiene con Gore. Es algo que yo tengo muy claro, y hoy en día lo que se suele utilizar son las Cytoplas. Aunque hoy en día están comercializadas unas que son una mezcla entre PTFE denso y PTFE expandido, que son las NEOS, que las estoy probando y tienen muy buen manejo y muy buenos resultados. Quizás el que más tiene experiencia con las NEOS es el doctor David González. No sé si lo conoces también. Lo he escuchado, sí. Entonces, vamos a ver la eficacia con estas membranas, que la eficacia es muy buena, de 2 a 8 milímetros de ganancia en vertical, que es bastante buena, pero fijaos el ratio de complicaciones, del 0 al 45% de complicaciones, donde las mayores son desde la cicatrización de la herida. Pero cuando vemos casos son como este. Son casos que cuando se te exponen infecciones, dolor, problemas. La recomendación es que cuando las perforaciones son pequeñas, es decir, cuando se te expone muy poco, ir jugando con clorexidina poco a poco hasta que puedas mantener la membrana. Si son un poquito más grandes, te diría de volver a abrir e intentar cerrar al poco tiempo, si se puede, y si no, quitarla. ¿Vale? Porque si no se llega a la infección, directamente es quitarla. Y fijaos el ratio en función del operador. Es decir, en este estudio se ve que el problema de los sensitivos es del 18-20%. Evidentemente no es como el doctor Urban, que tiene un 0% de complicaciones. Bueno. Si comparamos sus estudios, pero bueno, quizás lo que se avecina más hoy en día es el 15%, pero solamente de distancias. Infecciones cada vez hay menos, fenómenos de sensitivos cada vez hay menos, pero de distancias sí que sigue habiendo. ¿Vale? Quizás es lo que más se acerca. ¿Y qué repercusión tiene? Es que ganes de entre 1 a 3 milímetros en regeneración horizontal menos, y en vertical desde el 40 al 50% si se expone. Y vamos a ver casos para terminar, Carlos, si te parece. Este caso que no está mal para poder empezar. Es un caso pues más o menos moderado. Un caso promedio. Promedio, ¿no? De que viene a la clínica promedio. Y vemos que tenemos un defecto vertical claro en la parte de derecha, quizás más pequeño en la parte izquierda. Este es el TAC. Marquemos bien los nervios, evidentemente, para poder evitarlos. Y queremos colocar de manera simultánea los implantes, siempre. Si podemos, yo siempre, si puedo, los coloco. Para apoyarte hacia la regeneración. Exacto, y para disminuir también tiempos. Ten en cuenta que estos pacientes van a pasar entre 1 y 2 años sin poder rehabilitar la zona. Y este es el estado clínico de la paciente. Quizás no parece que tenga queratinizada, pero sí que tenía. Lo veréis después que aparece. Vemos el manejo, fíjate el manejo del colgajo, Carlos. ¿Ves cómo aquí no hay ninguna inserción muscular? No. Nada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque fíjate que la incisión la he hecho aquí arriba. ¿Veis? En esta zona. Cerca, pues, muy por encima de las fibras superficiales del miloideo. Y lo que voy separando hacia el lingual toda esa parte. Y fíjate la movilidad del colgajo. Sí, o sea, empujas el complejo y no hay necesidad de cortarlo, lastimarlo. Exacto. Y lo mismo hago por vestibular. Hago exactamente lo mismo. Fijaos en el efecto vertical, como manejo el colgajo, coloco los implantes. En este caso son de otra casa comercial.
50-50, veis que aquí las partículas de hueso autógeno en combinación con Cerebone, y nuestra membrana PTCE que fijo por igual. Fijaos donde chinchiteo. Que es a veces complicado, como decías, Carlos, pero se puede, a veces se puede. Y fíjate dónde aparece la encía cartilaginosa al final cuando suturas. Que bueno, es un gran alivio. Que es un gran alivio. Que es un gran alivio porque muchas veces no tienes y a veces tienes poco, veremos un caso después. Este es el antes y el después de la cirugía. Este es a los 2 meses, a los 6 meses cómo va mejorando la regeneración. El estado clínico tiene muy buen aspecto. Fijaos las periapicales, como tenemos hueso por encima de los implantes. Y fijaos el estado clínico a los 9 meses después, cuando vamos a hacer la reapertura. Fijaos que parece que la regeneración vertical ha sido muy buena en esa zona. Este es el aspecto clínico, este es el antes y el después. Fijaos en el cambio. Pero no solo a nivel extraoral, sino quizás extratisular, sino a nivel intraquirúrgico. Cuando retiramos la membrana, este es el antes y fijaos el después. Ah, qué maravilla. Este hueso es vital, completamente sangrante, duro como una piedra. Fijaos que los implantes están completamente cubiertos. Sumergidos. Sumergidos, que bueno, no se podían encontrar. Y siempre lo que hago hoy en día es, esto lo que veis aquí, es una matriz colágena, que es el mucoder. ¿Qué es lo que hago? Siempre estos pacientes suelen tener un grosor bastante disminuido de encía. Por tanto, para aumentarlo, lo que suelo hacer es colocar la misma colocación de los implantes, coloco el mucoder encima y cierro el colágeno. ¿El mucoder no llegas a dejar tú expuesto? No, en este caso no lo dejo expuesto, sino cierro. Pero hay gente que lo llega a dejar expuesto. No, en esta fase no. En este caso no. En esta fase no, porque ya que teníamos bastante queratinizada, por cierto, pero siempre lo que suelo hacer primero es aumentar el grosor del tejido blando. Y esto lo dice el doctor Linkevicius y el doctor Puisis. ¿Qué es lo que decían en sus estudios? Que cuanto mayor el grosor del tejido blando, es decir, grosor thickness, menor reabsorción de ósea marginal va a tener el implante a largo plazo. Y por eso siempre lo hago de manera sistemática. Coloco los pilares y cierro. ¿Vale? Fijaos la remoción de la membrana. Lo que decía el doctor Simio, siempre tenéis que tener en cuenta que la remoción de la membrana tiene que ser completa. Porque muchas veces cuando lo vas a quitar, parece que va como en 2 capas. Se te queda y tienes que quitar las 2 porque sentís infecciones. Y vamos a terminar quizás con este caso, Carlos, que es un poquito más interesante. Qué reto este, ¿eh? Este es un reto, porque además utilizar algo completamente distinto y te va a gustar. ¿Sabéis las corticales de Botis? Las que son láminas corticales, sí, claro, que son duras. Sí. En este caso utiliza láminas corticales. Y os voy a explicar por qué he seleccionado en este caso una técnica tipo caja de Curie. En este caso utilicé una tipo caja de Curie porque queremos también regenerar un poquito más de hueso alrededor de este diente. Aquí tenemos suficiente pico óseo, pero aquí tenemos que llegar hasta aquí arriba. Y este pico baja bastante dramáticamente en esta zona. Y quizás es lo que yo quiero buscar. Fijaos aquí la diferencia entre este pico óseo y este pico óseo. Quiero llegar hasta aquí arriba y está muy pegado al diente. ¿Qué pasa si pego una membrana no reabsorbible a un diente? Que el riesgo de infección es bastante mayor. Por tanto, me suelo ir a este tipo de técnicas cuando tengo este tipo de casos. Y este caso vino, como veis aquí, una paciente que se le colocó implantes Straumann. Ahí hubo una experiencia de implantes. Exacto, pero la paciente desapareció en 9 años. 9 años sin ir a su dentista, evidentemente es 9 años sin venir, pues sin higiene, sin control, etcétera, etcétera. Pero esto fue repetido por otro dentista, que también es verdad que la prótesis se podía haber hecho de otro tipo, pero bueno, que también es por dejadez de la paciente mayormente, en este caso. Hacemos nuestro análisis clínico y radiográfico, vemos el defecto a nivel radiográfico en esta reconstrucción, fijaos también a nivel horizontal, que también es bastante grande. Entonces, lo que intentamos, en este caso, una incisión crestal, intentando repartir el mínimo de queratinizada que tenemos, dado que tenemos muy poco. Hacemos dos verticales en la zona de los caninos para poder movilizar el colágeno. Y en la parte lingual lo que hago es irme mesiodistalmente un poquito más para poder conseguir mayor vuelo del colágeno. Y esto es interesante porque os voy a enseñar cómo hago esa liberación. Sale en estas diapositivas. Expongo el defecto, lo mido, pues un defecto de más o menos 1 centímetro, que es bastante grande, en vertical, pero fijaos cómo libero el colágeno. Ah, ya. ¿Veis esta parte de aquí? Esta parte de aquí, esto es periósteo, entonces lo que hago es con la punta del 15C, rompo el periósteo
y con un periostotomo empiezo a empujar el tejido blando. Lo que veis esto de aquí son los conductos glandulares. ¿Vale? Entonces intento ir por detrás, liberando muy bien, sin tocarlo, y la paciente seguía secretando saliva sin ningún problema, ¿eh? No dañas nada y crea mucho menos inflamación, de hecho. Colocamos la primera lámina cortical de Botiss en la parte lingual, colocamos 2 en la parte más vestibular, intentamos en esta zona quebrarla porque a veces no se puede. Para la angulación, ¿no? Para la angulación de la zona, y ahí tenemos nuestra caja. Entonces rellenamos en este caso un 50-50 igualmente y coloco otra lámina en la parte coronal. Pero aquí no me quedo corto porque yo vengo de la utilización de membranas. Entonces lo que hago es utilizar una membrana JSON para colocarla encima que me haga también de función barrera. Entonces obtengo un resultado, en mi juicio, bastante bueno. A partir de ahí vemos que hemos obtenido una buena, porque lo que intento con estas láminas también es exactamente lo mismo que con las membranas. Estabilización del coágulo, que es muy buena porque tienes una parte con las láminas fantástica. Mantenimiento del espacio, que viene dado de sí. También... ¿Andamiaje podrá ser? Andamiaje, que es lo mismo. Mantenimiento del espacio, sí. En este caso, los ingleses lo llaman space maintenance, lo llaman así, pero es andamiaje, básicamente. Intentar darle espacio a tu regeneración. Y fijaos la sutura. Fijaos cómo te llega el tejido blando. ¿Y aquí combinaste ácido poliglicólico con ¿O eso es indistinto para ti? Este caso fue de los últimos que utilicé, el poliglicólico para la parte más de los colchoneros horizontales, porque evidentemente quitarlos en esta zona siempre es un tema. Es un tema. Pero ¿qué pasa? Que lo que he visto, sobre todo con membranas no reabsorbibles, es que pierden tensión a largo plazo. Ya. Entonces, siempre, ya a día de hoy utilizo o Gore-Tex o monofilamento para poder suturar estos casos, ¿vale? Repito, monofilamento o PTF de sutura para poder cerrar estos casos. Pero fijaos el buen cierre. Y cómo cicatriza a la semana. Dios mío. Y cómo a los 6 meses, este es el pre y el postquirúrgico, y este es el antes, y a los 6 meses después voy a esperar hasta los 9 meses para poder reabrir este caso, que es muy interesante. Pero fijaos la poca cantidad caracterizada, Carlos, que tenía para poder suturar. Se me quedó prácticamente en nada. Pero la regeneración quizás ha sido un completo éxito. Veremos cuando reabramos este caso, porque todavía no lo podemos reabrir. Oye, ¿qué opinas tú de regenerar el tejido queratinizado antes de colocarlo de material? También se puede hacer. Lo que pasa es que cuando tú quieres avanzar el colágeno, lo vas a perder igualmente. Claro. ¿Vale? Porque tú tienes que suturar, la sutura de colchonero horizontal va a unos 4 o 5 milímetros del borde. Con lo cual, parte de ese tejido queratinizado lo vas a perder. Entonces, en vez de perderlo de primeras, quiero conseguirlo después. Y hoy en día estamos desarrollando la forma de que cuando colocamos los implantes al mismo tiempo hacer el injerto libre. ¿Cómo lo hacemos? Hacemos un espesor parcial vestibular, levantamos un poquito el periósteo para poder colocar los implantes y en ese espesor parcial vestibular coloco el injerto. Y se le da la nutrición al injerto. Exacto. Entonces hemos adelantado un poquito los pasos. Son de los nuevos cómics que tendremos aquí en Perio MX para todos amigos. Pues estamos llegando al final. Oye, tuvo mucho rating este último caso, ¿eh? Sí. Estamos llegando a más de 100 personas ahorita, 80 en Facebook Live y pues más de 60 en nuestra plataforma. La verdad es que muchísimas gracias, Gerián. A manera de conclusión, entonces, para terminar. Para terminar la charla, la verdad que quería concluir que cada caso debe ser individualizado. Es decir, ya has visto que no todos los casos, es decir, todos los pacientes son iguales y también todos los defectos no son iguales. Y tienes que intentar seleccionar tu técnica en función del tipo de defecto que tienes y seleccionar los tipos de biomateriales. ¿Por qué? Porque la selección del adecuado biomaterial para cada procedimiento va a ser crucial. Ya. Va a ser crucial y va a determinar tu éxito. Bueno, que es una lástima que a lo mejor no tengas la experiencia acá en Europa, porque aquí no se utiliza mucho el injerto de cadáver, más bien no se utiliza. No se utiliza, pero nosotros con la influencia americana tenemos el tema de las BNPs que ya en algún momento tendremos la manera de poder compartir. Muchísimas gracias a todas las personas que nos han mandando preguntas, nos mandan saludos de Baja California, que cuándo vas a Baja California, a Jalapa, Veracruz. ¿Conoces México, Gerián? Pues la verdad que estuve una vez en Cancún, otro en Valladolid también, que fue fantástico.
Y la verdad que estuve encantado de estar, me pareció muy bonito, y estuve también en las pirámides de Chichén Itzá. Oh, wow, qué maravilla. Pues prometeremos estar por allá próximamente. Estamos despidiendo a todos nuestros queridos amigos idontonautas, invitándoles también, aprovechando que ahorita vamos a terminar de ver el partido de España, invitándoles que el 30 de junio tendremos un día en el Museo de la Selección Mexicana de Fútbol. ¿Sabías que hay un Museo de la Selección Mexicana de Fútbol? ¿Sí? No lo sabía. Lo tenemos en México y estaremos el 30 de junio lanzando un proyecto para Straumann México que se llama Implant Go. Esperemos que estén con nosotros allá directamente, y también lanzando el cepillo verde, el cepillo ultra fino con Oral B Crest, y obviamente disfrutando el Museo de la Selección Mexicana de Fútbol, que tan de moda está. Y pues agradeciéndole a Perio MX, a nuestros patrocinadores, a Gerian, muchísimas gracias. Gerian viene desde su país, viene del aeropuerto, nos venimos corriendo, bueno, una travesía. Hoy fue la inauguración del Europerio, maravilloso. Esperen todavía todo lo que tendremos de sorpresa para ustedes. Viene la clasificación, la nueva clasificación al periodental, que hoy a medianoche se libera en el Journal of Periodontology y el Journal Clinical Periodontology para todas las personas en América que quieren ya saber. Bueno, pues hoy en la noche pueden consultar joponline.org y pues Journal Clinical Periodontology ahí directamente en la página de Wildy. Sí, de Wireless, para que ustedes lo puedan descargar. Y bueno, genial, muchísimas gracias. A vosotros, Carlos, la verdad que sí, estoy encantado de estar contigo aquí, de haber compartido pues este ratito con vosotros. Sí, pues saludos a todos ahí en México, saludos a todos en Europa, en América Latina, muchísimas gracias. Gracias a nuestros patrocinadores, a Straumann México, a Oral B Crest, Inteligencia Dental, a la Facultad de Odontología de la UNAM. Y bueno, pues saludos y sonrisas saludables. Gracias, Adrián. Muchas gracias, Carlos. Hasta la próxima. Cuídense mucho. Chao. Chao. Muchísimas gracias a nuestros queridos patrocinadores Oral B Crest y Straumann por este interesante programa de Perio MX. Les recordamos, queridos idontonautas, que con su conexión en la plataforma GoToWebinar se acredita directamente su CADI y lo verán reflejado en máximo 48 horas. A quienes nos hacen favor de acompañarnos vía Facebook o YouTube, les pedimos por favor ingresar a www.inteligenciadental.com/CADI. Su constancia de asistencia digital del día de hoy podrán acreditarla con el número 702. Les agradecemos a ustedes, queridos odontonautas, que se conectan de todo nuestro país y de países hermanos latinoamericanos. Fue un verdadero placer recibirles el día de hoy en esta su aula virtual I+D en el ciberespacio. Les agradecemos mucho su tiempo, confianza y preferencia. Nos encantará encontrarles próximamente en esta su aula virtual para que disfruten de las interesantes conferencias que tendremos en vivo para ustedes. Se despide su amiga Diana Montoya, que tengan una excelente tarde. Hasta pronto.